Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Hola, muy bien. Una semana que terminará con con un congreso, con unas primarias de las que se lleva hablando muchos meses en Esquerra Republicana, y un episodio esta semana, un Quo Vadis, que parece ya un formato casi habitual entre nosotros, que Fran, esta semana, como digo, dedicamos a los republicanos, dedicamos a Esquerra Republicana. Recuérdanos un poco por encima por qué. Bueno, tú lo has dicho, este sábado, después de meses de incertidumbre, sabremos quién será el nuevo líder de Esquerra Republicana. Oriol Junqueras es el presidente de la última década y cabeza de la lista Militancia Decidim, o bien el sociólogo Xavier Gudás, de la lista Nova Esquerra. Será el cara a cara definitivo de un proceso de primarias que ha estado marcado por las zancadillas, las agrias polémicas por los carteles, por ejemplo, del Alzheimer de Maragall, y por la contestación interna contra Junqueras, ¿no? En la primera vuelta de las primarias celebradas, perdón, el 30 de noviembre, Junqueras se quedó a las puertas de la mayoría, con el 48% de los votos. Pero como no superó pues, esta mitad de los votos, pues se ha de ir a una segunda vuelta donde competirá con Gudás, que se quedó con el 35,3% de los votos. Un dato, la participación del 30 de noviembre fue del 81,3% de los que podían votar de la militancia de Esquerra, que fue ligeramente superior a la registrada en la consulta en la que se preguntaba a esta misma militancia si Esquerra tenía que dar apoyo o no al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Por lo tanto, es un tema que interesa mucho y que es clave para el futuro de Esquerra, ¿no? Otro último dato para cerrar este inicio del episodio. Quedó fuera de la terna la lista de Foc Nou, liderada por la ex regidora de Sardañola, Elena Solà, y donde está metido pues una antigua cara conocida del partido, exconseller, etcétera, que es Alfred Bosch, que anunció que no se incorporaría a ninguna de las dos listas que se juegan el liderazgo de los republicanos este sábado, aunque esta lista no descartaba pedir el voto por alguna de ellas si recogían el guante de alguna de sus propuestas. Y es que Foc Nou es un botín deseado por las otras dos listas en la terna, ya que el 30 de noviembre recibió 824 votos. Puede que lo que voy a decir ahora pase a los anales de la historia, pero en principio Oriol Junqueras tiene todo de cara para ganar, lo decías tú, obtuvo el 48% de los votos, se quedó a nada de evitar la segunda vuelta y en principio no le hace falta ni tan siquiera la mayoría absoluta de los votos, porque con tener más votos que su rival este sábado le sería suficiente. Pero, como digo, teniendo en cuenta que lo más probable es que Oriol Junqueras continúe en el cargo, vamos a decirlo así, aunque dimitió formalmente, te quiero preguntar antes por su rival, por Xavier Godás, evidentemente también el más desconocido. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, Xavier Gudás es el abanderado del cambio en Esquerra, ¿no? Él defiende que el ciclo de 2017, referéndum, procés, etcétera, ha finalizado y que Junqueras, pues uno de aquellos principales protagonistas, pues ha de dar un paso al lado y apartarse del partido. De hecho, hace unos días Gudás se preguntó si el futuro de Cataluña ha de quedar en manos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, como líderes de los principales partidos independentistas, Junts Esquerra. Y Gudás también avisó que en una entrevista al diario Ara, que la base de apoyos independentistas pues que está decayendo y hay que hacer algo, ¿no? Este sociólogo de formación, que había sido también alcalde de Vilassar de Dalt, aquí en el Maresme, cerquita de Barcelona, y ha formado parte del sotogoberno de Aragonés en el pasado, se reivindica como un militante de pedra picada, es decir, de tomo y lomo, ¿no? Que lleva 18 años en el partido, un tiempo argumenta superior al que llevan Junqueras y Alemany, que precisamente le acusan de irse dando de baja recurrentemente del partido, ¿no? En la lista de Gudás, por ejemplo, encontramos a exconselleras como Teresa Jordà, incluso Marta Rovira, exsecretaria general del partido, que ha vivido los últimos años en Suiza, donde parece que ya se establecerá de manera permanente, pues para evitar el proceso judicial del Tsunami Democratic, que quedó archivado hace unos meses, como recordaréis. Quien también muestra apoyo público a Gudás es el expresidente Pere Aragonès, así como Ernest Maragall, exdirigente de Esquerra en Barcelona, y Carme Forcadell, que la recordaréis por ser la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana y que estuvo en la cárcel. Pues y esto por lo que hace a Xavi Agudas, quizá ahora vamos con el actor más conocido en estas primarias. Luego hablaremos un poquito también de su parte más política, de sus propuestas, pero bueno, para quien no lo conozca o lo conozca menos, háblanos de Oriol Junqueras. Bueno, qué decir más de Junqueras, ¿no? El líder de Esquerra en la última década, vicepresidente de la Generalitat en época de Puigdemont, uno de los líderes encarcelados y procesados por los hechos del 1 de octubre de 2017,
que recibió el indulto del gobierno para salir de la cárcel, ¿no? Ha estado años, dice, sin hablar con Puigdemont, y en Cataluña pues siempre se le ha tenido como el político, la persona que afrontó de cara las consecuencias de sus actos, es decir, la cárcel y la condena por el procés, a diferencia de Puigdemont, que huyó a Bélgica. Pese a que últimamente también han aparecido noticias que lo sitúan, eso es una anécdota, que lo sitúan en Montserrat después de la declaración de independencia de octubre de 2017, una filtración que salió seguramente del entorno de sus opositores en el partido. De hecho, los críticos con Junqueras lo acusan de llevar la formación con un cierto ordeno y mando y de tomar decisiones tanto a nivel nacional como local, pues digamos que poco exitosas. El último episodio de estas polémicas internas, por ejemplo, es de esta semana, tiene que ver con un caso de presuntos abusos por parte del jefe de gabinete del Departamento Exterior, que él, según denuncian algunas filtraciones, pues habría ordenado tapar, ¿no? Y que no se pusieran en marcha los protocolos establecidos. Junqueras ha respondido esta semana pues acusando de juego sucio y de calumnias, perdón, a sus opositores. De hecho, dice que él mandó a Alfred Bosch que se llevara a cabo una investigación discreta, informal y regular, ¿no? Pues paralela a los canales oficiales, ¿vale? Y hablando de nombres, pues hay que decir que en la lista de Junqueras encontramos a personas como Elisenda Alamany, que es expolítica de los comunes, hay que recordarlo, y con un gran peso en la agrupación barcelonesa del partido, que en el caso de ganar Junqueras sería la secretaria general de la formación. Y también encontramos a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, que finalmente ha dado apoyo a Junqueras, así como Joan Tardà, que es otro histórico de la formación. Hay que decir que presentamos a los dos contendientes en estas primarias porque lo decía Fran, lo primero que ha destacado de Xavier Gudás era que era como el nombre del cambio, y es que estas primarias han ido mucho más de cambio de nombres, de renovación de liderazgos, que no tanto de programa o que no tanto de una visión muy diferente de lo que tiene que ser Esquerra Republicana. Pero, Fran, evidentemente, aunque el debate pasase por renovar liderazgos, cuéntanos qué podemos esperar de esta Esquerra Republicana, no sé si decirle continuista, con Oriol Junqueras al frente a partir de, bueno, de la semana que viene. Tú lo has dicho, puede sonar raro, pero Junqueras propone renovar el partido, ¿no? Bueno, es así, propone renovar el partido, ¿no? Pero una de las propuestas, o augurios más bien dicho, más importantes que Junqueras ha hecho los últimos días, es su previsión para que en 2031 haya una mayoría independentista estable en Cataluña. Se lo ha marcado como horizonte y meta de una hoja de ruta que ha de plantear el referéndum también próximamente, ¿no? De hecho, en 2031 el partido cumplirá un siglo de vida, ¿no? Es más, Junqueras es partidario, lo ha dicho los últimos días, de que haya una ponencia específica sobre la independencia que se votaría, esta ponencia, entre febrero y marzo, en un calendario que iría separado del tiempo de las ponencias sobre la organización y la formación, de la formación y su estrategia. Es decir, una vez que se elija el líder, pues la formación se reúne pues, para elegir pues, la estrategia que ha de seguir en los próximos años, ¿no? Con todo esto, Junqueras busca darle argumentos a los militantes de Esquerra para que lo apoyen, poniendo la vertiente independentista por delante del eje izquierda-derecha, como decíamos, para recuperar estos apoyos entre los más acérrimos que están tentados de votar a otras candidaturas o directamente que pues ya lo han podido hacer en primera vuelta, ¿no? Por su parte, hay que decir que Gudás es algo más crítico con los apoyos de Esquerra a los socialistas, tanto en Barcelona como en Madrid, y ha propuesto que la militancia decida si los republicanos han de aprobar los presupuestos de la Generalitat y los del Estado, es decir, una consulta para pues, decidir el voto de los republicanos para las cuentas. En general, Gudás propone que todas las decisiones trascendentales que tenga que tomar Esquerra se consulten a las bases, ¿no? Hay que decir que Alamany, la número 2 de Junqueras, proponía hace algunos días algo similar, de hecho, ¿no? Pero Godás, todo hay que decirlo, hacía referencia a estos acuerdos con los socialistas en administraciones supramunicipales, por ejemplo, no solo la Generalitat, y que mueven mucho presupuesto y cargos, como la Diputación de Barcelona. Es decir, Godás defiende que todo acuerdo de gobernabilidad haya de pasar sí o sí por las bases. Un posicionamiento en el que desliza una cierta crítica a la política de Junqueras, este cierto acercamiento a los socialistas, algo que desde dentro del partido se ve desde algunos sectores como si Esquerra pues fuera poco más que la muleta del PSC y del PSOE a cambio de migajas o directamente de nada, ¿no? Es lo que piensan. Sin ir más lejos, en el debate entre Gudás, Solà y Junqueras, antes de la primera votación del 30 de noviembre, un debate que hicieron los tres sobre propuestas, este último, Junqueras, evitó confirmar si votó a favor o no de la investidura de Salvador Illa como presidente en esta consulta que celebró la formación en verano.
Con todo y con ello, Junqueras plantea Fenet, ¿no? Lo que vendría a significar algo parecido a hacer limpieza en el partido, aunque también hace llamamientos a recoserlo después de las polémicas recientes en las que se ha visto envuelta la formación, ¿no? Pese a todo esto, hay que decir, como dato, que hay un grupúsculo dentro de Esquerra, es el colectivo 1 de Octubre, que pese a no conseguir los avales suficientes para presentar candidatura en estas primarias, acusa a ambas listas, a la de Junqueras y la de Gudas, de ser continuistas con el pasado y pide el voto en blanco este sábado. Por si había poco, con 3 candidaturas y con esos trapos sucios que se han lanzado estos últimos meses en público, pues ya tenemos incluso este colectivo de 1 de Octubre. Dicho todo esto, los que hemos seguido estas primarias, hemos podido observar también en diferentes entrevistas cómo Oriol Junqueras cogía el toro por los cuernos, sobre todo en esta cuestión de la relación con el PSOE, con los socialistas, que al final también ha marcado un poco la mayor crítica, lo decías tú, Fran, que le ha tirado Xavier Gudas a su candidatura continuista. En este sentido, hemos visto un Oriol Junqueras muy crítico con el PSOE, muy crítico con el PSC, no sé si envalentonado por lo que sería una campaña electoral, aunque sea de primarias. Fran, ¿qué podemos esperar de esto? A ver, Junqueras se pronunció este lunes sobre la cuestión de confianza que se ha planteado recientemente Puigdemont a Pedro Sánchez, a quien acusa de no cumplir y de tener varios casos sospechosos de corrupción a su alrededor, ¿no? Junqueras, en este sentido, no ha aclarado si daría apoyo a la cuestión de confianza que propone Junts. Ha criticado a Sánchez, eso sí, a quien ha pedido que cumpla los acuerdos a los que llegó con ellos para investirle presidente, pero Junqueras ha avisado que no tiene ningún interés de que gobierne PP y Vox. Por lo tanto, digamos que Esquerra quedaría un poco aparte de esta supuesta hipotética cuestión de confianza, ¿no? Con todo y con ello, Junqueras ha centrado su campaña de estos últimos días, como tú has dicho y has avanzado, en mostrarse duro ante Pedro Sánchez, a quien le pide resultados y que cumpla lo pactado. No ha sido el único, ya que Gudas, por su parte, también ha pisado el acelerador para pedirle al PSOE y al PSC que cumplan lo firmado, ¿no? Gudas, por ejemplo, propone que en octubre del año que viene se elabore un informe sobre el nivel de cumplimiento del pacto con el PSC para la investidura de ella, aunque Junqueras se ha querido avanzar y ha anunciado que incluso la ruptura se podría escenificar antes con el rechazo de Esquerra a las cuentas autonómicas, por ejemplo, y a otras materias que se pudieran plantear, ¿no? Junqueras, de hecho, creía que si ganaba la primera vuelta de las primarias de Esquerra, esto serviría para dar un espaldarazo a esta apuesta del partido para dar apoyo a los socialistas, pero al no llegar a la mitad de los apoyos se ha visto obligado a endurecer su discurso contra Sánchez e ella para pescar estos apoyos de listas como Fuck No, ¿no? Estos 800 y pico votos que están ahí que no se sabe cómo se van a redistribuir, ¿no? Sin ir más lejos, en la consulta sobre si Esquerra tenía que entrar en el Ayuntamiento de Barcelona para gobernar con el PSC de hace unas semanas, se tuvo que cancelar en el último momento, sorpresa, sorpresa, según adujeron, claro, por cuestiones técnicas. Y ahora pues han chutado dicha consulta para la primavera, lo que indica que hay una cierta nerviosismo dentro del partido en lo concerniente al tema de pactar con los socialistas y del cumplimiento de lo firmado para investir a ella y a Pedro Sánchez.